estudios, ella es politóloga analista, ¿no? En este caso, para hablar sobre tantos temas. Se habla mucho de las encuestas que han surgido en este último tiempo, se habla mucho de la imagen de Javier Milei, de la caída de la imagen de Javier Milei. Números que algunos consideran se ha hecho esperar, porque estamos hablando de 10 meses prácticamente del gobierno de Javier Milei, y la gente ha decidido esperar. Bueno, al parecer la espera terminó porque este gobierno no está dando señales microeconómicas, no está dando señales a ninguno de los sectores que en alguna oportunidad ha prometido. De hecho, el discurso de la casta y todas estas cuestiones se ha caído, ¿no?, en estos conceptos, así que por supuesto que vamos a analizarlo con ella en torno a este tema. ¿Cómo estás, Emilia? Le dije, Emilia, nuestro móvil. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Hola, Ania, buen día. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, Alex, ¿qué tema este gobierno, no? Se dice mucho, ¿no? Pero el presidente hace de cuenta que no pasa nada, ¿no? De que su imagen no cayó, de que la gente no está enojada. Lo que está pasando en Córdoba, dijo que los vecinos se organicen. El nivel de incendio que hay en Córdoba es terrible, ¿no? Sí, el tema es, bueno, vamos por lo que recientemente dijo. No podemos obviar que Milei de alguna manera ha corrido todos los parámetros y los límites respecto a lo que es políticamente correcto e incorrecto. Sí. Mientras la dirigencia, o por lo menos mientras quienes representan a la Libertad Avanza entiendan que el único que hoy cuenta con ese permiso para hacerlo es Milei, de tener estos extrabrutos, de hacer esas declaraciones de bueno que se organicen, o me acuerdo una entrevista cuando dijo, bueno, si quieren hacer un puente entre dos barrios, que se junten los vecinos y entre ellos deciden. O sea, ese nivel de declaraciones que para un presidente serían condenatorias y totalmente imprudentes, a Javier Milei se las perdona y también se las permite, y los comentarios siempre son, bueno, él es así, él está loco, él odia al Estado, entonces como que se justifican. Ahora, esto creo que sí lo podemos acercar a la disminución en el apoyo a su imagen positiva, en que las justificaciones están teniendo un límite, es decir, justifico que se maneje de esta manera, que tenga estos discursos sumamente violentos, que sea agresivo, pero ya no están justificando determinadas medidas políticas que sin duda han ido afectando a la ciudadanía a lo largo de estos meses. Y cuando hablamos que la imagen de Javier Milei ha venido cayendo, se ha visto una caída como mucho más abrupta en estos últimos sondeos a nivel nacional, lo cierto es que más o menos desde junio, julio, hay algunas encuestas que también lo venían poniendo su imagen a la baja, y que lo que vemos acá, tenemos que entender que la imagen positiva de Javier Milei como de su gobierno venía muy asociada a una expectativa esperanzadora de un futuro prometedor, o bueno, después de pasar determinados recortes que se estaban llevando adelante, la cuestión inflacionaria, la cuestión económica sobre todo. ¿Cuánto afecta en esto el doble discurso de, bueno, ya venimos con esto de la casta, ¿no? Y cuando estamos viendo claramente la situación, pero digo, no hay plata para algunas cosas, pero sí para darle presupuesto a una Secretaría General de la Nación, para darle presupuesto a otras cuestiones, para darle rango a algunos voceros presidenciales, digo. Esto también molesta, ¿no? Porque su discurso decía una cosa y termina siendo otra, pero para algunas cosas hay plata y para otras no. Digo, ¿en cuánto influye esto? No, sin duda influye, porque lo que estamos viendo, ¿no?, es como un poco una falta de coherencia en esa narrativa que él fue instalando desde su campaña y antes específicamente de la casta política. A ver, él siempre habló de la destrucción del Estado y él es anarcocapitalista y no cree en ningún tipo de Estado o de sistema que controle. Sin embargo, a lo largo de la gestión le ha tocado tomar medidas que son interventoras del Estado y sobre todo en la cuestión económica. Hay promesas, por ejemplo, al sector del campo, que lo hablábamos previamente, y al sector industrial y a diferentes sectores que son los que de alguna manera activan la economía, que era disminución de impuestos o facilidades que no se han visto cumplidas también. Y yo creo que cuando hablamos, ¿por qué se le ha dado tanto tiempo? Bueno, porque diferentes áreas y diferentes sectores han estado esperando como esa retribución o esas medidas que podían beneficiar, entendiendo que quizás la prioridad era la inflación. La inflación, que no podemos obviar que es algo que sí se ha resuelto en términos de que no sigue creciendo exponencialmente como sucedía el año pasado,
que hemos llegado a tener una inflación casi del 200%, esa tasa sin duda, ese índice se ha reducido, pero bueno, está también la cuestión cómo eso afecta al ciudadano, ¿no? O sea, ya no tenemos la inflación que había antes, sin embargo el poder adquisitivo de todos ha ido disminuyendo y en estos recortes que se han ido dando y esta falta de actualización ha terminado sin duda afectando al bolsillo de la gente. Y acá podemos hablar del veto a jubilados. Esto es algo que sin duda ha trascendido y sí ha tenido incidencia en la imagen de Javier Milei, pero incluso más que el veto, porque el veto se ha intentado instalar dos narrativas cuando se dio la discusión de si los jubilados sí o los jubilados no, y la narrativa oficialista era el equilibrio fiscal es lo que nos va a permitir sostener diferentes cambios que traigan un futuro prometedor y una mejora en la cuestión económica, digamos. Es como no podemos romper este pilar y no es contra los jubilados, sino es a favor de este modelo económico. Ahora, el festejo que se hizo días después para los héroes diputados que votaron a favor, creo que ahí sí hubo un error en su narrativa y nosotros en las narrativas políticas decimos, son historias y son narrativas que se van construyendo porque permiten mayor cercanía y entendimiento de la ciudadanía respecto a la historia que vos querés contar. Ahora, esa narrativa tiene que ser flexible, pero tiene que ser coherente. Cuando de alguna manera esa flexibilidad ya empieza a tambalear y se empieza a ir como mucho más hacia otros lugares, corre el riesgo de quebrarse. Y a mí lo que me parece es que con esa imagen del supuesto asado, que después comunicacionalmente quisieron revertirlo diciendo cada uno va a pagar el costo. Pero se burlaron de la gente. La gente terminó diciendo, es una burla, porque está bien, vamos a pagarlo. Y después ponerle un número insólito, porque el vino salía lo que era el vino que mostraron, porque encima se tomaron el trabajo de mostrar todo. Sí. Digo, el vino que estaba en la mesa salía lo que habían pagado. Entonces, es que principalmente no había nada que festejar. Esa es, creo que, el mensaje que por ahí el gobierno no entendió. Como que esa medida que se tomó dentro de su narrativa del equilibrio fiscal se tendría que haber llevado adelante, pero desde la humildad o desde la cercanía se llega como entendemos el gran esfuerzo que se está llevando adelante, pero esto va a mejorar. Y lo que quisieron hacer fue mostrar el logro de haber conseguido, obviamente, el apoyo mayoritario en diputados para poder sostener ese veto, y ahí sí yo creo que hubo un error del gobierno oficialista a la hora de llevar y de mantener eso, porque de última le hubieran dado de baja. Nos posicionemos en esta cena, ¿no? Mucho se dijo de la cena, realmente fue tremendo lo que uno estaba viendo, pero digo, se habló mucho de Mariano Campero, de su cambio de postura, de cuánto le va a beneficiar o no, rápidamente cambió su discurso. Nadie se resiste a un archivo, ¿no? Claramente fue terrible lo que pasó con Mariano Campero, pero en ese asado hubo 3 peronistas y nadie lo contó. De hecho, la única que salió a contarlo fue la propia Paula Modeo, que certificó que había 3 tucumanos que estuvieron en ese asado. ¿En cuánto le beneficia o le perjudica la presencia de estos diputados ahí en esa cena? Bueno, justamente no se habló. Yo creo que ahí está tu respuesta. No se habló de la presencia de esos diputados y va de la mano de que no se quería levantar, no la sospecha, pero levantar la información de que no solamente aquellos que habían cambiado su voto habían estado, sino también diputados que pertenecen al peronismo y al oficialismo del gobierno provincial. Y esto una vez más marca la diferencia, y volvemos al tema de las narrativas, que es tan importante entenderlas, pero porque bueno, son funcionales y son estrategias de comunicación y estrategias políticas también. Lo cierto es que el gobierno de Osvaldo Jaldo, que también está bien valorado, tiene una imagen positiva, pero ha tomado una narrativa que de alguna manera lo ha encolumnado, no vamos a hablar de encolumnado, pero que lo ha acercado al gobierno nacional, siempre desde esta perspectiva, de esta narrativa de lo hacemos en beneficio de la provincia. Esto es para traer mayor beneficios a los ciudadanos, para protegernos y porque tiene que salir Argentina adelante para que salgamos todos. Ahora, esa narrativa de un peronista gobernador le permite cierta flexibilidad, pero llega a un punto donde hasta qué punto podés avalar que se vote en contra de un aumento de los jubilados para sostener ese acompañamiento al gobierno nacional. Igual se demonizó mucho esto porque en la época de Cristina también pasó.
¿no? También pasó y también salimos a hablar de esos diputados y me acuerdo que hasta el propio Pablo Yedlin estuvo votando, ¿no?, en contra y hoy está a favor de esto, ¿no? Entonces, digo, los políticos tienden a tener estos dobles discursos, pero me parece interesante esto que decís del gobernador, porque creo que el gobernador de la provincia está dando muchas señales y está aprovechando ciertas situaciones en pos de tratar de sostener una provincia ordenada. Creo que es una provincia que destina casi el 80% del presupuesto a sueldos, entonces se hace un poco difícil tener un 20% para lo que resta, ¿no? Entonces digo, el único recurso que tenemos es negociar con Nación. Eso no justifica lo que viene pasando, claramente, ¿no? No, y por eso vemos después algunas acciones que no la habíamos visto hasta ahora. Por ejemplo, de cuando se dio el presupuesto 2025, ay, con los años a veces, el gobernador haya salido a decir, nosotros ya hicimos nuestro ajuste, fuimos una de las primeras provincias que lo llevó adelante, ahora que cada provincia vea sus propias finanzas y vea a quién corresponde ese mensaje. Cosas que hasta ahora no habíamos visto, de salir a poner como esos límites, pero porque entiende que también la comunidad a la que le habla es diferente. Sí. Igual, y también la reunión que hizo con toda la dirigencia Catalán le redobló la apuesta, ¿no? Ya vamos a hablar de Montebello, pero quiero quedarme ahí y no perder esto. Sí. El gobernador salió a tranquilizar a los tucumanos de que él ya había ajustado. Exacto. Pero Catalán dijo que no, que había que seguir ajustando y que él sabe dónde, ¿no? Entonces ahí le redobla un poco la apuesta a Jaldo. Y porque tenemos que pensar que también la política tiene esto, es un juego también de poder y de intercambios y de poner la pelota del otro lado. Es como decir, vos nos dijiste que ya ajustaste. Bueno, hay lugares en donde pueden seguir ajustando. A lo cual, si Jaldo quisiera, podría salir, pero bueno, Catalán no es Milei. Sí. El impacto de lo que dice Javier Milei, el presidente, en los tucumanos no es lo mismo de un dirigente que viene o de un funcionario, en realidad, más que dirigente, que lo representa. Es lo que te decía al principio. Lo que se le permite a Javier Milei no se le permite a nadie más de La Libertad Avanza. No hemos visto hasta ahora y no creo que aparezca en el corto o mediano plazo. De la misma manera, lo que dicen personas que representan al gobierno nacional o a La Libertad Avanza no es lo mismo que Javier Milei. Entonces Jaldo sale a responder a quien él cree que hoy penetra en los ciudadanos, digamos, o que puede llegar a hacer la diferencia. Y esto va de nuevo, y perdón, porque me quedé con esto que vos habías dicho de los dobles discursos de los políticos. Sí. Esto está muy relacionado a por qué hoy Javier Milei es presidente y se ha consolidado esta cuestión de la casta política. Porque justamente, ¿por qué los ciudadanos no se enojan con determinadas cuestiones y son como más permisivos con el gobierno de Milei? Y tiene que ver porque todo lo que hubo en el pasado, todo lo anterior, no fue muy diferente y no fue mejor. Es decir, la experiencia que le reclaman que no tiene no llevó a Argentina a un mejor lugar. El tema de la gobernabilidad, bueno, no aseguró que eso signifique unidad para llevar adelante políticas de Estado en la cuestión económica, en la educación, porque es como, por ejemplo, el reclamo, las demandas hoy de la educación que son totalmente válidas, el de financiamiento que está llevando adelante. Ok, pero esto es algo que, ¿por qué no se consiguió que la educación, digamos, progrese en otros aspectos? ¿Por qué no se la cuidó desde otros lugares? Por ejemplo, cuidando los recursos que se les asignaba. Entonces, yo creo que eso pasa un poco en la sociedad. Es como, hay cosas que hace Milei que están mal, sí, están muy mal, pero los que estuvieron previamente tampoco lo hicieron muy bien. Por eso se le dio tanto tiempo. Bueno, siempre es ese justificativo, ¿no? Esta es la crisis de los últimos 30 años, siguen culpándose a otro. De hecho, el propio jefe de gabinete el día viernes decía que los cortes de luz tienen que ver con que nunca se hizo obras. Es verdad que nunca se hizo obras, pero están en manos de privados estas obras. O sea, no es que están en manos del Estado, están en manos de privados. Entonces, si hablamos de privatizaciones, si hablamos de empresas, digo, ¿qué está pasando, digamos? ¿Por qué Javier Milei cuando asumió el 10 de diciembre no empezó a apretar fino en estas empresas que están a cargo de estas cuestiones? Estamos a septiembre, digo, no creo que hubiera mayores cambios, pero por lo menos garantizar que no haya cortes de luz. No sé, me imagino, digo, hablar desde esto, ¿no? Desde el discurso de la privatización. EDET es privado en Tucumán. O sea, hay cuestiones que tienen mucho que ver. Sí, ustedes me van a decir, bueno, pero Camesa tiene también algunas acciones privadas. Es como que vayamos a hablar de la SAT, ¿no? Y lo culpemos solamente al Estado provincial.
pero la SAT tiene público y privado, entonces a los privados no le echamos la culpa de las inversiones, ¿no? Entonces, ahí también creo que es hora de empezar a hablar con mayor claridad algunas cuestiones que antes estaban disfrazadas, ¿no? Sí, igual ahí a mí sí me gustaría sumar que el hecho de que se hable con más claridad de determinadas cuestiones no significa que la ciudadanía no lo entienda. Porque, por ejemplo, cuando el Latino Barómetro, que mide el tema de las instituciones a nivel todo Latinoamérica y va diferenciando por cada país, Sí. en Argentina los empresarios también están muy mal valorados. Es decir, que Javier Milei no salga a decir, no, también tenemos que controlar a los que en las privatizaciones, en esa discusión no se lleva adelante, que bueno, las empresas privadas también tienen que mostrar resultados. Esa eficiencia no tiene que ser solamente económica para el capital, sino que tiene que ser en cuanto a los servicios que se brinda y el precio que se le asigna. Esas cuestiones, la ciudadanía lo tiene muy bien arraigada, digamos. Incluso cuando se miden instituciones, por ejemplo en Tucumán, que nosotros hemos medido en su momento, los que peor valorados estaban justamente los políticos, no hay duda, digamos, por eso tenemos el presidente que tenemos, la legislatura, el poder ejecutivo, la justicia. La justicia también, y los que estaban bien valorados, por ejemplo, eran médicos, los maestros, el tema de la educación, y eran médicos y maestros principalmente. Entonces, y la policía también tenía muy mala valoración, entonces lo que decimos, a ver, los tucumanos, por lo menos en cuanto a nuestros números, perciben esas cuestiones. El tema es, políticamente, quién sale a tomar posesión sobre determinada temática, quién la lleva adelante y quién defiende estas posturas o quién pone la discusión sobre la mesa. Y, por ejemplo, hablando a nivel nacional, lo cierto es que hasta ahora el gobierno nacional ha sabido tener un manejo bastante eficiente de la agenda de medios. Normalmente la vienen manejando ellos. Por ahí sí se va un poco en algunas cuestiones. Sí. Avisémosle a Jonathan Viale. ¿Cómo? Avisémosle a Jonathan Viale, por ejemplo. Digo, volvemos un poco a Tucumán y hablábamos de lo que pasó en Montebello. Hay una foto que de alguna manera muchos consideran que esto fortalece a Osvaldo Jaldo. Es la primera foto que se ve en mucho tiempo, luego de que los fantasmas de las internas, de las idas y vueltas, de los proyectos presentados de la Constitución, de los no proyectos, de todas estas cuestiones. Digo, esta foto no se veía hace mucho tiempo. ¿Es respaldar el gobierno provincial? A ver, se busca mostrar ese respaldo, sin duda. Es como vos decís, esta foto creo que era necesaria, no solamente por todas las cuestiones que han ido pasando en el medio dentro del oficialismo, del peronismo a nivel tucumano, sino, por ejemplo, nuestras encuestas en Merakis nos han ido mostrando cómo la imagen positiva de Jaldo, si bien se sostiene y es alta, principalmente se empezó a capitalizar dentro del voto opositor. Y todas las medidas que él venía tomando, por ejemplo, en relación a la reforma, en relación al ajuste, al apoyo, la relación que tienen con Javier Milei, donde mayor acuerdo o aceptación encontraba era en el voto opositor, es decir, de Juntos por el Cambio, de Libertad Avanza, Fuerza Republicana, y por el contrario, dentro de su propio electorado, es decir, aquellos que habían votado por Jaldo en 2023, la mitad no apoyaba gran parte de estas medidas. Entonces yo creo que de alguna manera empezó a percibir que, bueno, no solamente es el electorado el que no me está acompañando, el electorado peronista, sino también yo tengo que empezar de nuevo a mostrar que el peronismo somos todos, que el peronismo se encolumna, que hay unidad y en vistas de las elecciones del año que viene, sin duda, ¿Esta digamos, foto podría ser el 2025. comienzo de la campaña 2025? No sé si diría el comienzo, porque es como que las campañas normalmente, o sea, en este momento, nunca las se campañas terminan. siempre están presentes. Nunca se termina, pero o digo... por lo menos las elecciones, porque Sí. el diseño de una campaña, la ejecución es muy diferente y sobre todo se da desde el momento en que se determinan los candidatos. Yo creo que hoy el gran debate es quiénes van a ser esos candidatos, quién va a ser quien decida cómo se conforma esa lista, quiénes van a acompañar y quiénes no. Y justamente en este encuentro lo que se hacía es, tenemos que ir todos juntos. Ok, tenemos que ir todos juntos, pero ¿quién va a elegir los candidatos? Sigue siendo la pregunta. Claro. Va a estar complicado la elección de candidatos después de todo lo que viene pasando, de las idas y vueltas, de 2 diputados que no acompañaron el voto del veto, de cómo se empieza a reconfigurar. Seguimos teniendo a Juan Mansur al frente del PJ en Tucumán. O sea, digo, son muchas cuestiones, ¿no? Pero ahora... Esto me quedó ahí pensando que decías, ¿no? Jaldo está capitalizando el voto opositor, ¿no? ¿Cómo está la oposición en Tucumán? ¿Hoy la oposición es la Libertad Avanza? Ay, qué pregunta. Mira,
Desde que ha iniciado el gobierno de Osvaldo Jaldo, la verdad que la oposición se vio como muy difuminada de alguna manera, ha perdido mucha fortaleza y sobre todo porque desde el inicio del gobierno de Osvaldo Jaldo lo que se hizo fue decir esto de, bueno, vamos a hacer un gabinete mucho más heterogéneo que abrace diferentes fuerzas y eso lo que hace es debilita a la oposición. Esa fue la primera cuestión que los perjudicó. El segundo punto fue, Osvaldo Jaldo fue avanzando sobre una agenda que sostenía las banderas que había defendido siempre la oposición, el tema de la reforma, el tema de mayor transparencia, de ajuste del Estado. Entonces, de alguna manera, hoy la oposición se ve que sus temas por los cuales siempre se ha posicionado y ha sido abanderado, hoy los representaba el gobierno oficial y desde la propia gestión. Entonces, les significa un desafío de, bueno, ¿cómo nosotros encontramos unas nuevas temáticas o nuevas demandas que podamos canalizar de nuestros votantes para poder confrontar con el gobierno provincial que hoy está bien posicionado? O sea, creo que hoy la oposición es quien mayor dificultad tiene. Por otro lado, la oposición tradicional, que es conocida de Juntos por el Cambio, sí, se ha encontrado con que, bueno, el fenómeno de la libertad, el fenómeno de Milei, que ha repercutido en el partido de la Libertad Avanza, que ahora se está, bueno, que ya se ha consolidado en la provincia de Tucumán, también significa que emerge un nuevo espacio que va a capitalizar votos de esa misma oposición, por lo cual, si no va toda unida nuevamente, que ha sido la discusión de varias elecciones que han tenido, pierde capacidad de poder ganar una elección. Tomando un poco esto, me van a matar porque el tiempo ya estamos ahí, ay, es perdón. un montón. Es que pasaron tantas cosas. Sí, pero digo, esto de la Libertad Avanza en Tucumán, sí, ¿va a ganar Milei o el candidato de Tucumán? Te pregunto por qué, porque el candidato era Ricardo Bussi, le ofrecieron el 9 de julio a Ricardo Bussi armar la Libertad Avanza, dejando de lado su partido, porque esto era lo que se dice, sí, y no aceptó. Él dijo, yo armo la Libertad Avanza, pero no dejo mis raíces, que es Fuerza Republicana, por lo que muchos años viene ocupando cargos políticos. Sí. Digo, en Tucumán ganaría Javier Milei o la figura que se ponga, porque Macome no tiene tanta fuerza política en Tucumán. Bueno, primero no podemos prever qué va a suceder, pero sí podemos tratar de interpretar cuáles son los posibles escenarios. En las elecciones del año pasado, cuando hubo ese desglose de, por un lado, las provincias y por otro lado, a nivel nacional, el sello de la Libertad Avanza traccionó solamente cuando Milei estuvo en la lista. Es decir, en cada provincia, aquellos candidatos que iban por la Libertad Avanza no sacaban buenos resultados, incluso eran bastante negativos, que en su momento, durante la campaña, salió Javier Milei a decir, yo les doy la alianza, pero ellos no son, o sea, yo no soy ellos. Sí. Como tratando de desvincularse de esos candidatos que no estaban teniendo rédito electoral. Que muy pocos podían usar su imagen también, ¿no? Y que tampoco podían usar su imagen. Entonces, si nos vemos los antecedentes, nos mostrarían que si no es Javier Milei el que va en la lista, o sea, en la boleta, no tracciona. Ahora, estamos en un escenario diferente porque hoy Javier Milei es el presidente de la nación y porque durante todos estos meses Karina Milei se ha tomado el trabajo de ir formando el partido a nivel nacional, haciendo las oficinas en cada uno. Incluso esta semana tienen ya oficialmente la inauguración del partido con representación nacional en gran parte de las provincias. Entonces hay que ver, bueno, cómo está posicionado en ese momento, que es el año que viene, falta un montón. O sea, cuando nosotros pensamos políticamente, falta un montón. ¿Y cuáles pueden ser los resultados? Si vos me decís, hoy van a elecciones, Macome, ¿sería como Javier Milei? No, sí, me parece que no, porque no tiene un nivel de conocimiento alto, políticamente tampoco está instalado, no hemos visto algún tema en la cual él sea un referente, por lo cual vos decís, bueno, se lo puede reconocer desde ese lugar. No sé si o sea, el candidato podría ser Campero. Sí, podría ser. No digo que vaya a ser, digo que en la alternativa está que vaya. Además, la oposición también tiene un desafío por delante y es si van cada uno con el sello de sus partidos, incluso, bueno, Campero formó uno nuevo ahora, o si van todos juntos, porque no olvidemos que de los 4 diputados que se eligen en la provincia de Tucumán, 2 son del oficialismo, digamos, por el peronismo, pero 2 son de la oposición.
Totalmente. Bueno, Alex, excelente siempre poder charlar con vos. Me olvido del tiempo cuando estamos hablando de estos temas que le importan a la sociedad, por supuesto, y los que entienden, ¿no? Porque este gobierno habla mucho técnicamente. De hecho, ahora Javier Milei está en Estados Unidos, tiene una agenda cargada, pero digo, la gente está preocupada por llegar a fin de mes, está preocupada por otras cuestiones que creo que va a ser importante tener en cuenta a la hora de las elecciones del próximo año. Gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a vos. Y de todo lo que hemos hablado, tener en cuenta lo que va a pasar ahora en relación a la educación. Porque no podemos olvidar que hay 3 millones de estudiantes universitarios, tanto a nivel privado como público, y eso es el 10% de los que pueden elegir, los que pueden votar. Totalmente. Gracias. A vos. Escuchábamos a Alexandra Morales, directora de Meraki Consultora, haciendo un análisis profundo sobre la situación y el contexto político y económico a nivel nacional y provincial. Hacemos una pausa y ya volvemos.